Bueno, arrancamos con este video con la estimación de ecuaciones simultáneas, ¿sí? El tema de estimación de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Eh, para hablar un poquito del tema de ecuaciones simultáneas, sí, vamos a proponer un ejemplo, es un ejemplo típico de manual, eh, que es la estimación de un sistema de oferta y demanda, ¿sí? Sistema de ecuaciones de oferta y demanda. Eh, Ese sistema de ecuaciones de oferta y demanda, sí, lo podemos expresar, sí, de la manera que aparece en pantalla. Donde básicamente tenemos una ecuación de oferta, ¿sí? Una ecuación de demanda y una relación de equilibrio que establece la cantidad demandada y ofrecida de equilibrio, básicamente, ¿sí? Eh, para aclarar un poquito qué es cada cosa en el sistema de ecuaciones, Q sub T supera S, ¿sí? Sería la cantidad ofrecida, ¿sí? Del bien que estamos analizando, ¿sí? QT con el supraíndice D, ¿sí? Sería la cantidad demandada, y P sub T sería el precio, ¿sí? El precio de mercado. Estas variables que están acá, ¿sí? Son las variables endógenas del sistema, ¿sí? Son las variables que se van a determinar en este sistema de ecuaciones, ¿sí? Las cantidades, básicamente, ofrecidas y demandadas, que van a estar en equilibrio, ¿sí? Porque estamos imponiendo una condición de equilibrio, por lo tanto va a ser una única cantidad, y el precio del mercado del bien. Pero acá fíjense que hay otras cosas aparte que aparecen en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Aparece la variable I sub t, ¿sí? Que vamos a asumir que es el ingreso de los consumidores. Entonces podría ser un ingreso promedio de los consumidores o algo por el estilo. Y también aparece el precio, ¿sí? Pero en el periodo T-1, es decir, el precio en el periodo anterior, ¿sí? Eh, que entra en la ecuación de oferta en este caso. ¿Sí? Fíjense, el ingreso de los consumidores entra en la ecuación de demanda y P sub T-1 entra en la ecuación de oferta. Estas dos variables que aparecen en las ecuaciones de oferta y demanda son lo que se conoce como variables predeterminadas, ¿sí? Ahora vamos a definir más concretamente qué son las variables predeterminadas, pero déjenme mencionarles antes que también ahí aparecen dos cosas más, ¿sí? Epsilon sub t y u sub t. Epsilon y u son términos de error, ¿sí? Son términos de error de este sistema de ecuaciones. Y pues finalmente acá estamos en econometría, ¿sí? Entonces, estos son como ecuaciones de regresión donde las cantidades ofrecidas y demandadas las estimamos con un error, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son entonces las variables predeterminadas? Bueno, las variables predeterminadas, ¿sí? Son variables que son independientes de los errores contemporáneos y futuros de la ecuación, ¿sí? En que se encuentra esa variable, ¿sí? Por ejemplo, la covarianza de P sub T menos 1, ¿sí? Con epsilon sub T más J, siendo J mayor o igual a 0, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que hace esta variable una variable predeterminada, que en el caso de P sub T menos 1 es bastante intuitivo, ¿sí? Porque fíjense que el precio en T-1 se determinó en el periodo anterior, o sea que en el periodo T el precio del periodo anterior ya está determinado, ¿sí? Y lo que estamos diciendo acá es que básicamente ese precio del periodo anterior que ya está determinado no está correlacionado con el término de error contemporáneo de epsilon t, ni tampoco con valores futuros de epsilon t, ¿sí? Lo mismo y sub t, ¿sí? Sub t vamos a asumir que no covaría contemporáneamente ni tampoco con valores futuros del término de error U sub t, ¿sí? Y eso es lo que hace a I sub t también una variable predeterminada. Pero acá hay otra definición, ¿sí? Un poquito más fuerte que podemos hacer, que es el de variable estrictamente exógena, ¿sí? Y una variable estrictamente exógena es una variable que es independiente de los términos de error contemporáneos y futuros, ¿sí? Pero también de los valores pasados del término de error, ¿sí? O sea, básicamente, como les muestro ahí en el caso de I sub t, ¿sí? La covarianza de I sub t con el término de error U
es igual a 0 para valores pasados de U, ¿sí? Para el valor contemporáneo de U o para valores futuros de U, ¿sí? Porque fíjense que es para todo J. Fíjense que I sub t es una variable estrictamente, podemos asumir, digamos, que es una variable estrictamente exógena, porque no se determina en este sistema de ecuaciones, y por lo tanto no guarda ninguna relación con el término de error de la ecuación donde aparece, sí que es la ecuación de demanda. Ahora, no podemos decir lo mismo de P sub t menos 1, ¿sí? Porque P sub t menos 1 en realidad es el precio rezagado de un periodo, ¿sí? Es el precio del periodo anterior. Entonces, si nosotros evaluáramos este sistema de ecuaciones que está acá, ¿sí? En t menos 1, ¿sí? Bueno, P sub t menos 1 ahí sería endógeno, ¿sí? Se estaría determinando en ese mismo periodo. Ahora, una vez que ya transcurrió ese periodo, digamos, bueno, P sub t menos 1 ya queda fijo, ¿sí? Por eso es que P sub t menos 1 no está correlacionado con el error en t, ni con valores futuros, ¿sí? Posteriores a t, del término error epsilon, ¿sí? Y por lo tanto es una variable predeterminada, ¿sí? Pero no podemos decir que es una variable estrictamente exógena, porque P sub t menos 1 sí va a estar relacionado con epsilon de t menos 1, ¿sí? Por ejemplo. Con lo cual, P sub t menos 1 es una variable predeterminada, pero no es una variable estrictamente exógena. En cambio, I sub t, digamos, podemos asumir, dado que es una variable que no se determina en este sistema, ¿sí? Podemos asumir que es estrictamente exógena, o sea que no está correlacionada ni con errores, valores pasados de U sub t, ni con el valor contemporáneo, ni con valores futuros. ¿Sí? Fíjense que las variables predeterminadas, ¿sí? O mejor dicho, las variables estrictamente exógenas son además variables predeterminadas, ¿sí? Ahora, las variables predeterminadas no necesariamente son estrictamente exógenas, ¿sí? O sea, de vuelta, acá tienen el ejemplo de esto, ¿sí? P sub t menos 1 es una variable predeterminada, pero no es estrictamente exógena, ¿sí? En cambio, I sub t es una variable predeterminada y estrictamente exógena, ¿sí? Si es estrictamente exógena, va a ser predeterminada, ¿sí? También. Habiendo establecido qué son las cosas que aparecen en este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y habiendo realizado estas definiciones que nos van a servir para algunas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de estos videos, ¿sí? Estas definiciones de variables predeterminadas y variables estrictamente exógenas, ¿sí? Trabajemos un poquito el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Supongamos, en principio vamos a simplificar un poco las cosas, ¿sí? Para trabajar con un sistema de ecuaciones un poquitito más simple nada más, ¿sí? Asumamos que el precio rezagado de un periodo, ¿sí? No influye en la ecuación de oferta. O sea, vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Que finalmente, por el momento nada más, ¿sí? El precio rezagado de un periodo no juega ningún rol en la ecuación de oferta, o sea que lo sacamos de ahí. Y además vamos a hacer uso de la condición de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, si la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, ¿sí? La vamos a reemplazar por Q sub t, ¿sí? Que va a ser básicamente eso a que es igual la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, ¿sí? Entonces reemplazamos Q sub t y Q sub td por Q sub t, básicamente. Y por último, ¿sí? Para llegar a una expresión aún un poco más simple de estas ecuaciones, vamos a trabajar con variables centradas, ¿sí? Esto que tenemos acá son ecuaciones de regresión, y para los que hayan cursado econometría con nosotros, recuerden que una ecuación de regresión se puede expresar en términos de las variables centradas, y al hacerlo, digamos, desaparece, por así decirlo, el intercepto, ¿sí? La constante, alfa 1 y beta 1, desaparecen en este caso, ¿sí? Y recuerden que las notaciones en letras minúsculas, ¿sí? Q sub t minúscula, digamos, y P minúscula sub t, y también I minúscula sub t, hace referencia justamente a las variables centradas respecto a sus medidas, ¿sí? Para los que no hayan cursado con nosotros y eventualmente estén viendo estos videos, les sugiero que vean el tema de regresión a través del origen, manual de econometría. Habitualmente está entre los primeros capítulos, ¿sí? Es un tema relativamente básico de un curso de econometría, ¿sí?
Entonces la oferta y la demanda la vamos a expresar de esta manera, ¿sí? En términos de variables centradas, ¿sí? Estas expresiones, en cualquiera de las tres formas, ¿sí? Que nos aparecen acá en el slide, en cualquiera de estas tres formas, es lo que se conoce como la forma estructural, ¿sí? Del sistema de ecuaciones. ¿Y qué es lo que caracteriza a la forma estructural de nuestro modelo? ¿Sí? Que básicamente contiene las variables endógenas en ambos miembros de las ecuaciones, ¿sí? O sea, básicamente las variables endógenas, que son Q sub t y P sub t, están a la izquierda y a la derecha, ¿sí? De la igualdad. Eh, Ahora bien, lo que podemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema de ecuaciones, ahora con expresión variables centradas, ¿sí? Y para hacerlo, fíjense que tenemos que la ecuación de oferta dice que Q sub t es igual a algo, y la ecuación de demanda dice que Q sub t es igual a algo. Digamos, acá ustedes lo pueden resolver como quieran, digamos, pero eh, podrían tranquilamente igualar esas dos expresiones, ¿sí? Y llegar a una expresión de P sub t en términos de la variable exógena I sub t y de los términos de Rho, ¿sí? Y una vez que tienen esa expresión, pueden reemplazar P sub t en la ecuación de oferta, probablemente conviene que es la expresión un poco más simple, ¿sí? De las dos, y llega a una expresión de Q sub t también en términos de la variable exógena I sub t y de los términos de Rho, ¿sí? Si hacen eso, van a llegar a estas expresiones, ¿sí? A estas expresiones que están acá. Y fíjense que Q sub t depende de parámetros, alfa 2, beta 2, beta 3, y de términos de error U sub t y epsilon t. Y lo mismo P sub t, ¿sí? Eh, Esto que está acá, ¿sí? Es lo que se conoce como la forma reducida del sistema de ecuaciones, ¿sí? Y es básicamente la forma reducida porque las variables endógenas están despejadas, ¿sí? Y están dependiendo solo de variables exógenas y de parámetros, y bueno, de los términos de error, ¿sí? En este caso, dado que estamos de vuelta en econometría. Eh, ok. Por conveniencia, digamos, para llevar una anotación un poquito más amigable, porque así lo van a encontrar en la literatura, ¿sí? Eh, Fíjense que ahí tengo una fracción multiplicando I sub t. I sub t es la variable exógena, ¿sí? Estrictamente exógena en este caso. Con esa fracción que está ahí ahora redondeada, por el círculo rojo, eh, son básicamente parámetros. ¿Sí? Entonces los puedo renombrar, ¿sí? Y decir que alfa 2 por beta 3 dividido por alfa 2 menos beta 2 es básicamente un coeficiente que denominamos pi 1, 2. ¿Sí? Lo mismo con la fracción de abajo que está multiplicando y sub t, ¿sí? Fíjense que es distinta a la de arriba, entonces la podemos llamar pi 2, 2, básicamente, ¿sí? Y después, a la derecha, ¿sí? De cada ecuación, o sea, a la derecha o el segundo término, para hablar con propiedad, digamos, del miembro derecho de cada ecuación, fíjense que aparte de parámetros depende de los términos de error u sub t y epsilon t, ¿sí? U sub t y epsilon t son los términos de error de la forma estructural, fíjense, ¿sí? De la forma que vimos originalmente, que es la forma estructural. Entonces, son los términos estructurales, se dice, ¿sí? Ahora, fíjense que yo, estas fracciones que me quedan en ese segundo término del miembro derecho de las ecuaciones, también las podría renombrar, ¿sí? Como B1T, ¿sí? Y B2T. Y básicamente cosas que dependen del término de error, que obviamente tienen naturaleza aleatoria, ¿sí? Por lo tanto, B1T, ¿sí? Y B2T van a ser lo que se conoce como los términos de error de la forma reducida, ¿sí? O sea que U sub t y epsilon t son los términos de error de la forma estructural, ¿sí? O términos de error estructurales, ¿sí? Y B1T y B2T son los términos de error de la forma reducida, ¿sí? Entonces, si renombramos los coeficientes y los términos de error o las expresiones con términos de error de esta forma, ¿sí? Llegamos a esta expresión de la forma reducida que es mucho más amigable, ¿sí? Por lo menos para mirarlo, ¿sí? Eh, ok, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Fíjense
que la forma reducida, estrictamente hablando, nosotros la podríamos estimar por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Porque fíjense que Q sub t y P sub t ahí dependen de simplemente I sub t, que es una variable que es estrictamente exógena, ¿sí? Y por lo tanto no va a estar correlacionada con los términos de error B1t y B2t, ¿sí? Con lo cual la estimación por mínimos cuadrados clásicos de la forma reducida es válida en principio, ¿sí? Sin embargo, si estimamos esas expresiones, nosotros lo que vamos a averiguar son valores estimados del pi1,2 y del pi2,2, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros queríamos estimar originalmente acá era la forma estructural, ¿sí? Nosotros queremos obtener una estimación, por ejemplo, de la pendiente de la oferta respecto al precio, ¿sí? Alfa 2, o bien, digamos, mejor dicho, de la pendiente de la demanda respecto al precio, ¿sí? O sea, beta 2. Eso es en realidad lo que nos interesa. Eventualmente también nos puede interesar otros parámetros, como beta 3, ¿sí? La pendiente de la demanda respecto al ingreso, ¿sí? Pero fíjese que ninguno de esos parámetros yo en principio los podría obtener, los podría estimar, ¿sí? De esta forma reducida, ¿sí? Y en realidad son los parámetros que me interesan, ¿sí? Son los parámetros, lo que yo quiero averiguar en realidad son los parámetros de la forma estructural, ¿sí? Entonces, veamos un poquito qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer eso, ¿sí? Si quisiéramos estimar algún parámetro de la forma estructural, ¿sí? A partir de la forma estructural, justamente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no estimamos la forma estructural directamente? ¿Sí? Bueno, en este ejemplo, fíjense qué pasa si queremos estimar alfa 2, ¿sí? Puntualmente, ¿sí? Por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es estimar esta ecuación, pretender estimar esta ecuación que está acá, la ecuación de oferta, ¿sí? La primera de arriba, de la forma estructural, ¿sí? Fíjense que está expresada en términos de variables centradas, con lo cual la fórmula de mínimos cuadrados clásicos para averiguar o para obtener un estimador de alfa 2, ¿sí? Es esta que desapareció ahora en pantalla, ¿sí? La recordarán del curso básico de econometría, ¿sí? La sumatoria de P sub t por Q sub t dividido la sumatoria de P sub t al cuadrado, ¿sí? Generalmente la veíamos como la sumatoria de X centrada por Y centrada dividido la sumatoria de X centrada al cuadrado, ¿sí? Acá, obviamente, X es P y Y es Q, ¿sí? Ok, podríamos llevar a cabo, o intentar llevar a cabo la estimación con esta formulita, ¿sí? De alfa 2. Pero fíjense, ¿no? Lo que pasa acá. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Supongamos no, utilicemos la ecuación, la misma ecuación de oferta, así para reemplazar Q sub t en esta fórmula, en la expresión de esta fórmula, ¿sí? O sea, voy a reemplazar Q sub t por la ecuación de oferta que está arriba en la forma estructural, ¿sí? Entonces, eso que está en paréntesis, entre paréntesis acá, ¿sí? Esto está acá, fíjense, es Q sub t, ¿sí? Y lo que utilicé es esto está acá, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo aplicar distributiva, ¿sí? Distributiva de P sub t en el paréntesis, ¿sí? Y aplicar después propiedades de la sumatoria, o todo, ¿sí? Básicamente distribuir la sumatoria en los dos términos, ¿sí? Ahí donde apliqué distributiva y alfa 2 lo puedo sacar como un factor común, ¿sí? Acá los que no tengan claro propiedades de sumatoria, sugiero que lo repasen para entender este paso que di acá, ¿sí? Entonces fíjense que haciendo eso me queda esa expresión, ¿sí? La segunda expresión que apareció ahora ahí abajo del todo. Y acá puedo seguir operando. Básicamente puedo sacar factor común, ¿sí? Del denominador. Y al sacar factor común del denominador, básicamente esto se me va a simplificar con esto. Y en el segundo término el denominador va a quedar, ¿sí? El denominador sí va a quedar en el segundo término. Entonces va a quedar esta expresión, fíjense, ¿sí? Entonces, fíjense que el estimador, ¿sí? Alfa 2, es básicamente el parámetro poblacional más algo más, en principio, ¿sí? Más algo más. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esta expresión, ¿sí? Que es la que acabo de obtener, ¿sí? Y aplicar esperanza en ambos términos,
¿sí? Ahora van a ver por qué aplicamos esperanza, ¿sí? Porque queremos ver, analizar la propiedad de ensejamiento, básicamente, del estimador, ¿sí? Aplicamos esperanza en ambos términos, lo cual no altera la igualdad, y después aplicamos propiedades de la esperanza, ¿sí? ¿Qué propiedades apliqué acá, digamos? De vuelta, no estoy siendo muy detallista en los pasos, de vuelta, para ahorrar tiempo. La idea es que si les genera alguna duda lo vean ustedes puntualmente paso por paso, ¿sí? Pero básicamente en este paso yo apliqué la famosa propiedad de que la esperanza de A más B, ¿sí? Es igual a la esperanza de A más la esperanza de B, ¿sí? Después apliqué la propiedad de que la esperanza de una constante, ¿sí? La esperanza básicamente de alfa 2 es igual a alfa 2. ¿Sí? Alfa 2 es un parámetro poblacional, es una constante, con lo cual el primer término miembro derecho me queda alfa 2. ¿Sí? Y en el segundo término básicamente volví a aplicar esta propiedad que está acá, ¿sí? Para meter la esperanza, por así decirlo, meter entre comillas la esperanza adentro de la sumatoria, ¿sí? Y me queda esa expresión. Entonces, fíjense acá, yo lo que quiero ver es si el estimador es insesgado o no. Para que sea insesgado, ¿qué tiene que pasar? Que la esperanza de P sub T por epsilon T sea igual a 0, básicamente. ¿Sí? Y si eso fuera cierto, ¿sí? Entonces la esperanza de alfa 2 sombrero, ¿sí? El estimador de alfa 2 es igual al parámetro poblacional y por lo tanto el parámetro es insesgado. ¿Sí? Noten que la esperanza de P sub T por epsilon sub T no es otra cosa que la covarianza de P sub T original, digamos, de central, con epsilon T. Y si esto es igual a 0, ¿sí? Quiere decir que se cumple el supuesto 2 del modelo de regresión. Básicamente que no hay ninguna endogeneidad, ¿sí? De la variable P sub T. ¿Sí? Si eso ocurriera, ¿sí? El estimador de alfa 2, ¿sí? Tiene una esperanza que es igual al parámetro poblacional y por lo tanto el estimador es insesgado, ¿sí? Eventualmente, si no ocurriera, bueno, por lo menos podríamos tratar de mostrar si es consistente. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, básicamente, si podemos asumir que esa esperanza, ¿sí? De P sub T centrado por epsilon sub T tiende a 0 cuando T tiende a infinito, bueno, entonces la esperanza de alfa 2 sombrero, o sea, el estimador de alfa 2, tendería al parámetro poblacional cuando T tiende a infinito. Y por lo tanto podemos decir, bueno, el estimador es consistente, por lo menos. ¿Sí? Pero la verdad es que acá no puedo garantizar que ninguna de las dos cosas ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente los términos de error estructurales acá están correlacionados con las variables endógenas. ¿Sí? Siguiendo acá con el ejemplo de alfa 2, digamos, P sub T está necesariamente correlacionado, ¿sí? Con epsilon sub T. ¿Sí? Fíjense, y esto lo pueden ver muy claramente en la forma reducida. ¿Sí? Fíjense que en la forma reducida, epsilon sub T entra en la expresión de P sub T. ¿Sí? Con lo cual P sub T depende del término de error estructural epsilon T. Con lo cual, su covarianza con ese término de error si no va a ser igual a 0 y por lo tanto, al ser las variables endógenas, ¿sí? Al ser P sub T una variable endógena, ¿sí? No se va a estar cumpliendo el supuesto 2 del modelo de regresión lineal clásico y por lo tanto el estimador de mínimos cuadrados clásicos de esta ecuación que está acá, ¿sí? El estimador de alfa 2 de mínimos cuadrados clásicos de esa ecuación que está ahí, va a ser sesgado e inconsistente, que era lo que ocurría cuando no se cumple ese supuesto.